Lagarto, buen día. Hemos venido al estudio del doctor Nagy para tocar un caso muy delicado de que poco sabíamos, por lo menos es una tragedia que sucedió en Despeñaderos con un trabajador de una empresa privada que va a hacer un trabajo. Ya voy a preguntar bien los detalles, pero aparentemente fue a hacer unos trabajos de electricidad a una cooperativa en Despeñaderos. La dimensión del choque eléctrico que sufre, literalmente después de una agonía tortuosa, lo terminó matando y ha dejado una familia, pero sobre todo a un centenar de preguntas sin responder, porque lo primero que le tengo que preguntar a su esposa, a Cecilia, es si él habitualmente hacía estos trabajos, ¿era operario o estaba en tarea administrativa? No, él habitualmente lo que estaba haciendo tenía su cargo, digamos, de empleado administrativo A. Él estaba con su computadora, su escritorio, sí iba en una camioneta, buscaba materiales y volvía, pero por lo general no hacía este trabajo porque su cargo era otro. ¿Y saben qué puede haber sucedido en ese momento? ¿Tiene alguna información de eso? Y por lo que dicen los compañeros, fue una descarga eléctrica. Se prendió fuego el 60% del cuerpo y hasta lo que sabemos, digamos, o sea, comentarios de ellos. Pero sí, tuvo quemaduras internas muy graves. Fueron del 60%, como nos dijeron en el hospital del Instituto del Quemado, y bueno, es lo que sabemos, digamos, por medio de los compañeros. Sí, vale. Me imagino que si usted me dice que normalmente él trabajaba casi en tareas administrativas, cuando a usted le informan del accidente, de lo que sucedió, no debe haber entendido nada. No, yo en un principio, o sea, cuando me llama el compañero, que es el que lo acompañó en la ambulancia, lo que yo entiendo que me dice que se cayó del techo. O sea, digamos, en ese momento no entendía lo que me quería decir. Después me vuelve a llamar el compañero porque adentro de la ambulancia no había señal y me dice que sí, que se había prendido fuego las manos, o sea, los brazos y las piernas. Después mi hijo, cuando llega a mi casa, lo llama el compañero y ahí el compañero le cuenta a mi hijo que no, que estaba quemado muchísimo el cuerpo y que no me quería contar a mí. Claro, a mí sí. ¿Qué es lo que te decían? ¿O te explicaban que se pueda contar? No, me dijo que la llamó ella para explicarle que se había quemado, pero no le dijo puntualmente qué. Entonces cuando yo lo llamo para preguntarle, él me dice, sí, mira, sí, quemó todo. Así que, bueno, después cuando fuimos al hospital y lo pudimos ver, ahí sí habíamos comprobado que había sido bastante grave. Y la internación, obviamente, el pronóstico era absolutamente reservado, o sea, ya los médicos les explicaron que estaban ante una situación compleja. Sí, nos explicaron el día lunes, cuando fuimos a recibir el parte médico a las 12, ahí nos dijo lo que podía llegar a pasar. Sí. El día domingo también no nos dejaron verlo, si bien él llegó consciente porque él habló con los médicos, preocupado, que él le decía que se iba a morir. Es lo que él le transmite a los médicos, la preocupación de él, del saber, digamos, qué iba a pasar, digamos, con todo esto. Entonces, lo que el médico nos dijo, que él llegó consciente, habló con ellos, le dijo que tenía 2 prótesis porque él estaba preocupado por sus prótesis. Y bueno, el médico nos habló, estuvo mi hermano, estuvimos nosotros 2 también, y nos dijo que, digamos, como la esperanza que teníamos era esa de que él llegó consciente, que otras personas en el caso de él no llegan así. Y bueno, eso fue como que nos alentó un poco a tener fuerzas y volver el día lunes, y como esperando que nos dieran otro pronóstico. Y bueno, no, volvimos el día lunes, fuimos a la parte de terapia,
nos dejaron entrar a mi hijo, a mí, a mi suegra, la mamá de él, y bueno, ahí nos dijeron que había una falla multiorgánica, que sus órganos estaban dejando de funcionar. Claro, porque la descarga eléctrica hizo que se quemara internamente bastante. La descarga, Lagarto, y es lo que le voy a preguntar ahora al doctor Nadie, para entenderlo, estaba trabajando en celdas de una subestación de media tensión, o sea, es mucho más de lo que es un choque eléctrico si uno toca los cables en una red domiciliaria. Y le pregunto, doctor, si esta familia está con ustedes porque hay una sospecha. Esta familia está aquí buscando justicia en la Casa de la Justicia, como digo siempre, 13.200 voltios, ni más ni menos, terminaron matando a Manuel Coronel, 41 años, único sostén, que trabajaba en una situación irregular porque no tenía ninguna medida de protección, ni casco, ni guantes, ni manta de aislamiento, ni borseí, como habitualmente ocurre cuando se termina explotando a un empleado que en este caso trabajaba en blanco por un lado y realizaba actividades en negro por otro. Toda la actividad gobernada por la irregularidad. Día domingo, la tragedia crónica de una muerte anunciada, y lo que busca la justicia es muy simple, determinar todos los niveles de responsabilidad, porque él cumplía tareas administrativas, la categoría A, no tenía conocimiento, entrenamiento, idoneidad, capacitación y los mínimos recaudos que debe reunir una persona que entre en contacto con una actividad de alto riesgo. Esto ocurrió el día domingo mientras trabajaba en la subestación de electricidad y la cooperativa de Despeñaderos, en donde estaba en contacto con las distintas celdas de distribución. Un dato no menor, más allá de las anteriores irregularidades descriptas, no se había interrumpido el servicio en términos totales, con lo que se lo enfrentó a una situación de peligro extremo y se encontró con la tragedia. Doctor, para entender, él no era empleado de la cooperativa, era empleado de una empresa privada que prestaba servicio, entre otros, a otras instituciones, a la cooperativa de Despeñaderos. Es una empresa contratista donde se había tercerizado la actividad, no cumplía servicios para la cooperativa, pero había sido contratada para realizar tareas de mantenimiento para esa cooperativa. Concretamente trabajaba para una SRL. La empresa, ¿cuál es? Cirrus SRL, ya lo ha dicho su señora esposa. Bueno, la figura que se analiza hasta el momento en esta etapa preliminar, una particular manera de matar, por imprudentes, por negligentes, por no haber cumplido con determinados recaudos formales, homicidio culposo, pero la querella ve un poco más allá, algo que tiene que ver con lo que venía ocurriendo y con lo que vivían, a estar del relato de la familia, otros compañeros. Esto no es la primera vez que ocurría. Entonces, enfrentar a un operario a una situación de riesgo semejante, que en este caso costó la vida, sabiendo de que una descarga puede llegar a matar, se piensa desde este primer momento en una figura más gravosa, homicidio simple con dolo eventual. Y eso, además de sus pretensiones, su estrategia, doctor, ¿hay algún fiscal alguna fiscalía está investigando qué le pasó a este hombre? Ya está trabajando la justicia del crimen, Fiscalía de la ciudad de Altagracia, en términos de confidencialidad, bajo secreto de sumario y adoptando medidas importantes para llegar a la verdad real. Una tragedia que lamentablemente ya tiene otros precedentes en nuestra provincia de Córdoba, y ayer el pedido de la familia: buscamos justicia por él, por mi esposo, por mi padre, pero para que esto nunca más vuelva a ocurrir. Una remanida frase que en definitiva no termina generando que es el objetivo, sino que estos episodios vuelven una y otra vez a acontecer. Lagarto, esto sucedió el fin de semana y acá te escuchan todos también. Sí, la pregunta, doctor, esta empresa, supongo yo que debe tener algún seguro que protege a los trabajadores, sobre todo en estas situaciones cuando trabajan en riesgo, una empresa que trabaja con cables, con voltaje, con esas cosas que son peligrosas. Supongo yo que debe tener algún respaldo.
Bueno, estamos en la etapa preliminar, la realización de toda la actividad pericial Lagarto. Lo que indica la ley es que todos esos recaudos deben cumplirse para brindar cobertura a la familia. No sabemos si realmente eso está en orden, está en situación regular o no. Lo que sí la familia explica claramente, que la situación de él lejos estaba de cumplir con algunos recaudos legales. Trabajaba jornada completa, extensa, en recibo solamente algunas horas. Desde otro costado, la actitud de insensibilidad, porque explica a la familia que no se le ha brindado la contención, el llamado esperado, la presencia de quienes comandan esta empresa para tratar de sentir un poco de alivio. Sí, doctor, buen día. Daniel Potenza lo saluda, como siempre, y un saludo afectuoso. ¿Cómo le va, Daniel? Buen día. A la familia que está allí con usted. Usted recién hablaba de una cadena de responsabilidades y le quiero preguntar cuántas personas integran esa cadena de esta empresa que usted hacía alusión. ¿Cuántas personas? Un capataz, un gerente, el dueño de la empresa. ¿Cuántas personas estarían involucradas en esta lamentable pérdida de este trabajador? Por empezar, ¿cómo le va, Daniel? Buen día. Estamos hablando de 2 directivos con nombre y apellido, que no voy a mencionarlos, identificándolos con sus correctas identificaciones, porque estamos en una etapa muy importante de secreto de sumario, pero la justicia es la que determinará si la responsabilidad se agota en estos 2 o hay otras responsabilidades más extensas. Bien. Por lo menos 2 personas. Por lo menos 2 personas. Yo la verdad que no conozco, pero es una empresa grande, de trayectoria, conocida en ese rubro, doctor. Sé el nombre que tiene, pero bueno, acá no me suena. Es una empresa que tiene sus años, su trayectoria en la provincia, pero más precisamente sobre eso puede hablar la familia. ¿Es una empresa importante? Sí, es una empresa importante, es terciarizada y bueno, es muy conocida en todos lados. Él hacía 7 años que estaba trabajando ahí y bueno, ya venía, digamos, con sus años anteriores la empresa. Servicios a cooperativas, a EPEC también, ¿saben? Sí, a EPEC también le presta servicios, sí. Ya habían hecho otros trabajos iguales que este, con el mismo riesgo. Y bueno, por lo que yo tengo entendido, en algunos de los otros trabajos trabajaban con tensión también. ¿Y él, su marido, en algún momento le había transmitido la preocupación de cosas que le hacían hacer y él notaba que era peligroso? ¿O eso lo callaba en casa y es entendible también? No, muchas veces sí. Por ejemplo, había veces que llegaba y no tenía el casco. Sí, escuchábamos nosotros comentarios. No siempre, pero sí, las veces que hablaba nos decía. Sí, claro, pero señora, lo cierto es que su esposo no era un especialista en este tema, digamos, no era un electricista, un técnico electricista, sí, era un administrativo. Sí, claramente, sí, empleado administrativo. Ese día iba a ir otro compañero que es como el encargado, digamos, de limpiar esas celdas, y justo ese día el chico avisó que no podía ir por X motivo, habrá tenido sus razones, y el chico no fue, y bueno, le ocurrió a mi marido que sinceramente estamos destruidos, la familia destruida, no solamente yo, como la señora, mis hijos, su mamá. Muchas amistades, él era una persona muy buena, lo puede decir el que lo conoce, respetuoso en el trabajo, nunca decía que no, y para él lo primero era su trabajo. O sea, en mi casa era, hoy tengo que ir a trabajar, y ninguno le podía decir no vayas, porque lo indispensable para él era su trabajo. Yo ya estoy pensando como abogado, doctor, de que lo que acaba de decir ella, otro abogado de la otra contraparte va a decir, bueno, él estaba haciendo cosas que sabía que no tenía que hacer, pero es muy difícil ponerse en el cuero de un trabajador que dice, sí, lo hago por miedo a perder trabajo, entiendo. Como le digo, sí, él, todo lo que le pedían los jefes, y lo puedo firmar yo,
A todo le decía que sí. Nunca llegó a mi casa diciendo hoy no voy porque me siento mal. Al contrario, había veces que iba hasta con carpeta médica. Él se daba el alta sola, la carpeta médica, y se iba lo mismo a trabajar. Eso sí se lo aseguro, porque yo muchas veces me ponía y le decía, no vayas porque no te sentís bien o porque está de carpeta médica, y él iba y bueno. Señora, excesos que se han cometido. El tema es entender el estado de vulnerabilidad, de indefensión, de carencia. Manuel vivía para su familia, era el único sostén. 2 hijos, una esposa desempleada, la necesidad de cubrir determinadas carencias, y es muy difícil ponerse de pie y decirle a un empleador, esto lo voy a aceptar y a esto no lo voy a aceptar. Esto es aprovecharse de una situación desde una posición de asimetría de poder. Espero que algún día cambie y que los mecanismos de control comiencen a funcionar, pero en tiempo y forma real, para evitar esto, muertes, lo irreparable. Bueno, muchas gracias, doctor. Un abrazo muy grande ahí a la familia también, y obviamente que se haga justicia con estas cosas tan dolorosas. Sí, es lo que pedimos ahora en estos momentos, que se haga justicia, porque él le brindó 7 años a esa fábrica, que hasta ahora no había pasado nada, y porque él estaba en otro puesto de trabajo, claro. Y lamentablemente ya no lo tenemos más con nosotros. Entonces, que sea justicia para que no le vuelva a pasar a alguno de sus compañeros o a otra persona que esté en la misma situación, digamos, en el trabajo que él estaba haciendo, que no debería. Claro. Y se pregunta si se hubiese evitado, sí, se hubiese evitado. Claro. ¿Qué va a hacer esto? Así que bueno, eso. Alguien tiene que responder, gracias. Alguien tiene que responder, sí. Gracias, Freddy, muy amable, gracias al doctor también.